Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora. El tiempo en radio pasa demasiado rápido y queremos aprovechar muy bien este tiempo para compartir la palabra del Señor. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 24, vamos a leer ese versículo como introducción a la palabra del Señor en esta oportunidad, a lo que queremos mencionar. El tema de esta noche es la carrera de la salvación. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 20, verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa, ni mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo nos habla en muchos pasajes y vamos a tocar varias citas bíblicas en esta oportunidad, donde nos habla que la salvación es una competencia. Es una carrera, es una batalla, es una meta, pero no una competencia con otra persona, no con otra denominación, no con religiones, sino una competencia con nosotros mismos. Es más, el mismo apóstol Pablo, él declaró y dijo que él golpeaba su carne y la ponía delante del Señor en servidumbre, y él se consideraba a sí mismo y todas las cosas que estaban a su alrededor y todos los logros obtenidos, él los consideraba como basura, con tal de ganar la carrera de la salvación y presentarse delante del Señor. Y él lo describe de la siguiente manera. Quiero tocar algunos puntos muy importantes en esta oportunidad. Quiero tocar 7 puntos de cómo el apóstol Pablo describe la carrera de la salvación. Primero, ganar un premio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 26 nos dice: ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Dice el mismo apóstol Pablo que una persona que corre y que se prepara para una competencia y para ganar un premio, de todo se abstiene. Hablemos de la competencia literal en un estadio. Una persona que hace atletismo se abstiene de diversos tipos de comida, porque sabe que esos tipos de comida afectan el metabolismo y afectan la condición de salud de la misma persona, para no poder desarrollar la competencia que está por delante. Entonces la persona que va a entrar a competencia se abstiene. Es más, algunos competidores solo hacen un tiempo de comida al día. Y en el sentido espiritual dice la Biblia que el que se prepara para ganar un premio se abstiene de todo. Hay muchas cosas que la palabra del Señor nos prohíbe, que nosotros debemos abstenernos y de las cuales no se nos está permitido. No que un pastor prohíba, no que una religión prohíba, sino la misma palabra del Señor dice que nos abstengamos de ciertas cosas que perjudican la carrera de la salvación que nosotros llevamos. Por eso dice la palabra de Dios que el que lucha de todo se abstiene. Entonces el apóstol Pablo describe esto como ganar el premio. Lo segundo, dice también que nosotros debemos correr de una forma efectiva. En Gálatas capítulo 2, verso 2 nos dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Cuando hablamos de correr de una forma efectiva, él mismo dice que él pone su vida como una revelación, no para correr o haber corrido en vano. Cuando una persona entra a una competencia, la persona está totalmente segura de que va a competir por algo. Ninguna persona que está dentro de un estadio o está en una competencia, en una maratónica, está esperando solamente que le den un aplauso. Todos y cada una de las personas que están ahí esperan ganarse el premio. Solo uno lo va a ganar, pero la Biblia dice que todos esperan ese momento. Entonces dice la palabra de Dios que Él espera haber corrido y no haber corrido en vano. Lo mismo ocurre en la salvación. La salvación que nosotros tenemos, no debemos correr solamente por correr, ni correr sin un propósito. No debemos correr en vano, sino que debemos tener
nuestra meta fijada, y el Señor dice que puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta hacia adelante es Jesucristo, no es nada más. Todas las cosas del mundo son adicionales, porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán con añadidura. El punto 3 que habla Pablo acerca de correr para una salvación, dice que debemos correr con un propósito. En Filipenses 2:16 dice, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, tomado de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Cuando una persona está en una competencia, se le entrega un premio. Entonces esa persona está tan contenta y está tan feliz, y en su corazón dice, no corrí en vano. ¿Qué ocurre con el pensamiento de aquella persona que quedó en último lugar? Algunas personas le dan aplausos o le dan palabras de motivación diciéndole, bueno, por lo menos lo intentaste, el próximo año va a ser diferente. En la salvación no es así. En la salvación ganamos o ganamos, porque no se puede estar luchando, tal vez el Señor me salva, tal vez el Señor me perdona, tal vez Dios tenga misericordia de mí en el último momento. Dios puede ser bueno, Dios puede tener misericordia, Dios puede hacer algo conmigo. Tal vez Dios valore todas las cosas buenas que he hecho por muchas personas, por muchos favores, por tantas cosas. No es de esa manera. Debemos correr con un propósito, y la palabra del Señor enseña que debemos hacerlo de esa manera. Como cuarto punto, el apóstol Pablo dice que debemos correr hacia una meta. Dice Filipenses capítulo 3, verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primero, el apóstol Pablo está consciente que el hecho de que él fuera apóstol era por un llamamiento de Dios, y Dios llama, y a los que llama los capacita. Luego, cuando él está consciente de su llamado, el Señor le dijo al apóstol Pablo, bueno, Ananías le dijo que fuera a orar por Pablo, pero Pablo ya sabía que él iba a ser el apóstol de los gentiles, le iba a predicar a reyes, a gobernantes, a personas importantes de aquel entonces sobre la tierra. Y ahora dice la Biblia en esta oportunidad que él estaba consciente de que lo que él había hecho tenía un premio, tenía un galardón, porque no lo estaba haciendo solamente por hacerlo, sino que él estaba siendo completamente directo y consciente de que tenía un llamado de parte de Dios. Y la Biblia dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios tiene llamamientos para toda la raza humana. Este es el llamamiento general, y está un llamamiento específico. El llamamiento general es que toda la raza humana pueda darle gloria a Dios. Por eso dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y en el capítulo 138, versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuándo y de qué manera nosotros descubrimos que Dios tiene un propósito para nuestra vida? Cuando servimos en la casa del Señor, cuando estamos sirviendo ante nuestro Dios, entonces descubrimos nuestro llamado, y conforme al llamado descubrimos el propósito, por qué Dios nos tiene en su casa. Como quinto punto, el apóstol Pablo describe otra vez la salvación como una competencia muy personal, y habla de correr la carrera de la salvación conforme a las reglas. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Usted sabe que en todas las etapas de la historia y los Juegos Olímpicos que fueron inventados en Grecia, que también fueron establecidos por los imperios romanos, porque antes de que el imperio romano fuera un imperio papal, antes fueron imperios donde gobernadores, donde líderes políticos gobernaban sobre Roma, y estos, para tener la gente contenta, establecieron los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos habían competencias de gladiadores, había atletismo, había lucha, habían tantas situaciones que se presentaban, y la gente estaba contenta. Y una forma de que toda la gente estuviera contenta es que tiraban monedas en medio del estadio, y la gente aplaudía esta situación. Entonces el apóstol Pablo dice que cada persona debe correr fielmente, no solamente por correr, sino debe correr fielmente, y debe hacerlo conforme a las reglas.
La Biblia establece reglas para el cristiano que quiera salvarse. Y esto es bien claro. Hay dos ocasiones en la Biblia donde personas preguntan qué se necesita para ser salvo. Estamos hablando de Hechos capítulo 2, verso 37, donde el apóstol Pedro acaba de terminar el discurso acerca de la crucifixión y el sufrimiento de nuestro Señor. Y la gente dice que termina con un corazón compungido y le preguntan a Pedro y a los demás que estaban allí y le dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ahora le dice Pedro que las reglas para correr hacia una salvación deben ser legítimas. Si no tiene esa regla, no puede ser salvo. Y les dice en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante al apóstol Pablo lo meten preso y la Biblia dice que mientras está preso hay un terremoto. El carcelero de Filipo está preocupado y mientras está preocupado él piensa que todos los presos se han escapado de la cárcel. Y entonces Pablo le dice: no te preocupes, todos estamos acá, ninguno se ha ido. Y mientras él está en esa situación, él pregunta que si qué tenía que hacer para ser salvo también. Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Muchas personas dicen y aluden de que el bautismo en el nombre de Jesucristo solamente es para los judíos porque está en Hechos 2, pero aquí la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No basta, como lo he mencionado en otras ocasiones, solamente con creer, sino con accionar, porque Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No basta solamente con creer, hay que accionar para una salvación, y la acción depende también del bautismo en el nombre de Jesús y por supuesto ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Aquí hay mucho acerca de eso para hablar, hablando de las reglas. El punto 6 que el apóstol Pablo habla acerca de correr hacia la salvación, habla de correr fielmente. Segundo de Timoteo 4:7-8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, en tiempo ya casi de partir, le está diciendo a su discípulo Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hay un hombre muy importante, y en este caso es Pablo, que él llegó al cielo sin haber muerto todavía. Y él dice: conozco un hombre, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, pero llegó al tercer cielo. Escuchó voces indecibles, voces difíciles de pronunciar. Y dice que él escuchó ese tipo de cosas, pero llegó al tercer cielo. Ahora, él estaba totalmente consciente de su salvación y que había corrido, que había ganado, que lo había hecho legítimamente, no lo había hecho solamente por una aventura, sino que tenía metas, tenía un propósito, sabía el llamamiento que Dios tenía para él, se enfocó en su llamamiento y logró obtener una salvación. Ahora, la Biblia dice que nosotros debemos correr esa carrera de la salvación con libertad. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera de la salvación se corre con paciencia y por eso dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Los competidores en el tiempo de Pablo se les daba una corona. La corona que se les daba era una corona de laurel, que esa era de hojitas de laurel que se colocaba sobre la cabeza del ganador y solamente duraba unas semanas, unos meses. Y por eso dice el apóstol Pablo que la gente luchaba por una corona corruptible, pero nosotros luchamos por una corona incorruptible, la corona de la vida, la corona de la salvación. Ahora, es bien interesante cómo el apóstol Pablo narra y hace el resumen y la recopilación de todas estas cosas, tomando la salvación como una forma de un atleta, abstenerse de muchas cosas, de buscar de Dios, hacerlo con libertad, no como la aventura, poner en servidumbre el cuerpo y muchas razones. Un competidor de ciclismo, este competidor era muy famoso, llamado Neil Armstrong. Este hombre ganaba todas las carreras, el Tour de Francia,
era y ha sido considerado el más famoso en ciclismo, y este hombre lo ganaba a todos. No había nadie quien pudiera competirse y ponerse a la par de él. Todas las competencias y todo el Tour de Francia, todos los años siempre lo ganaba. Y resulta que empezaron a investigar qué es lo que hacía este hombre. Y resulta que él se dopaba. Había una droga que era difícil de detectar en las máquinas que utilizan, y entonces él se dopaba, se drogaba, y con la droga dentro de su cuerpo hacía que el cuerpo tuviera más resistencia y los pulmones se llenaran de aire. Y de esta manera los músculos de él tenían resistencia, los pulmones se llenaban de aire y él ganaba todas las competencias. Un hombre muy famoso, un hombre muy millonario que ganaba todas y cada una de estas competencias. No lo hacía legítimamente. Cuando lo descubrieron, se dieron cuenta que Neil Armstrong había hecho trampa en cada una de las competencias, y por esa razón todos los bienes que a él tenía fueron confiscados. Entonces le quitaron todo y quedó en la ruina, quedó en la calle por hacer trampa. La salvación no se puede ganar haciendo trampa, ni se puede ganar haciendo las cosas a nuestra manera. Es conforme a cómo la palabra del Señor dice. No es a mi manera y tampoco es a su manera. Es como está establecido en la palabra de Dios. Si quebramos el mandamiento de la palabra del Señor y lo hacemos a nuestra manera, no lo estamos haciendo legítimamente, sino que lo estamos haciendo de una forma errónea, equivocada. La salvación primeramente fue entregada por nuestro Dios para que nosotros, teniendo fe, pudiéramos obtenerla, y es gracia, eso es misericordia, pero no es en base a los rudimentos o conforme a las reglas de las personas, sino conforme a la misericordia de nuestro Dios. Pero ya el apóstol Pablo en esta noche nos deja una lista de cosas de cómo el ser humano puede luchar por su salvación. Y yo quiero invitarle, mi estimado hermano, a que usted pueda luchar por su salvación, pero hágalo legítimamente. En el mundo nosotros conocemos que hay situaciones que han sido impuestas sobre la vida de la persona. La religión, cuando hablamos de religión, hay miles. Se estima que en el país de El Salvador hay más de 3,000 organizaciones. No hablamos de iglesias, sino que más de 3,000 organizaciones. Cada organización tiene un punto de vista diferente y un punto de interpretación diferente ante cada pasaje bíblico, pero es conforme dice la palabra de Dios, porque yo puedo inventar algo, puedo persuadirle, puedo disuadirle de que usted crea cierta cosa, pero no es a mi manera, es a la manera de Dios, es correr la carrera de la salvación como está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que un día nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor y daremos cuenta de todas y cada una de las cosas que nosotros oímos. Dice, esta palabra que habéis oído hoy, esta misma te juzgará, te condenará en aquel día. Puede darle la libertad, puede darle la salvación, pero también puede darle la condenación por no obedecer, por no luchar legítimamente y por no hacer las cosas como la palabra de Dios enseña. Si usted quiere aprender más de la palabra del Señor, queremos invitarle para que usted pueda escribirnos y con gusto podemos compartir la palabra del Señor. La línea telefónica es el 7457-3940 para que nos llames, la línea telefónica de su servidor, y de esa manera podemos seguir compartiendo siempre la palabra de nuestro Dios.